entramos a la plataforma donde tenemos, vamos a buscar a estadística de octavo. Entonces, para el día de hoy miramos que tenemos, por acá les voy a mostrar, bueno, yo les dejé diagrama de barras para dos variables. Entonces, tenemos, bueno, buen día queridos estudiantes, para el día de hoy colocarán el título diagrama de barras para dos variables cualitativas y colocan los ejemplos que están aquí, bueno, lo que les coloqué en la imagen y lo que vamos a hacer el día de hoy en clase. Les voy a explicar cómo se hace el diagrama de barras para dos variables cualitativas, o sea, en el caso que nosotros estamos trabajando las tablas marginales, ¿listo? Entonces, fíjense que acá, bueno, ustedes en su cuaderno copian el concepto, que es la representación gráfica de una tabla de contingencia, Profe, corresponde a un diagrama de en la barras. plataforma no aparece imagen. ¿Esta imagen no está? No, No, profe, no me aparece. no Bueno, aparece nada. bueno, ustedes ahorita me escuchan y como este video va a quedar igual grabado, entonces ustedes vuelven y yo les muestro en dónde quedó en YouTube, yo les pongo ahí el enlace y sin embargo ahorita cuando terminemos la videollamada yo vuelvo y rectifico la imagen para que quede, ¿listo? Me imagino que a los de 8A sí les aparece. No, profe, no. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, listo. Sale el icono de la imagen, pero no sale la imagen. Ah, bueno, entonces yo ahorita Ajá. la videollamada, yo les vuelvo y coloco la imagen para que, o si no, lo que les digo, con el enlace del YouTube, entonces, porfa, es que no sé por qué me deshabilitan los micrófonos, chicos, entonces se escucha mucho ruido, entonces, por favor. Bueno, entonces, la plataforma tiene en la plataforma está esta imagen. Si no está, yo ya ahorita pues miro y si no lo que les digo en el enlace lo podemos encontrar. ¿Cuál es la idea? Entonces, ¿qué vamos a hacer el gráfico? Vamos a hacer dos gráficos. El primer gráfico va a ser relacionado con la primera tabla marginal que nosotros hicimos, que era el tipo y el número de películas que vieron los integrantes de una familia. Entonces, vamos a relacionar esa, digamos, ese diagrama con la tabla de contingencia o la tabla marginal que nosotros habíamos hecho. Entonces, ¿qué sucede? Miren que acá yo ya les hice un diagrama en donde nosotros vamos pues a revisar. Fíjense, todos revisen, por favor, vayan revisando su cuaderno. Entonces, en su cuaderno, ustedes tienen una tabla marginal en donde dice por columnas está el tipo de películas, pero por filas está el integrante de la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si yo quiero hacer una tabla marginal con respecto a los integrantes de la familia, que es la madre, el padre y el niño, entonces voy a tener que utilizar dos colores diferentes. Bueno, en este caso, tres colores diferentes. ¿Por qué? Porque ese tipo de integrante de familia se va a relacionar con el tipo de película y el tipo de película en este caso son tres, o sea, son tres variables con tres variables que cruzamos la información. Entonces, miramos que si yo quiero hacer la tabla, o sea, ese gráfico es con respecto a la variable que yo quiera trabajar. Yo quiero trabajar el tipo, el integrante de la familia. El integrante de la familia debe ir aquí en la parte, digamos, en la parte horizontal, en el eje X, debe ir el padre, la madre y los niños, ¿sí? Que son la variable que yo quiero relacionar. ¿Y con qué lo voy a relacionar? Entonces yo voy a empezar la madre y voy a revisar cuántas madres vieron películas de aventura. Por ejemplo, nosotros vemos que en la tabla marginal que nosotros hicimos en el cuaderno dice que 2 personas. Entonces subo 2 cuadritos. ¿Listo? Ahora voy y le voy colocando una viñeta. Fíjense que el naranja está para aventura. El rosadito está para dramática. Entonces vamos a revisar cuántas madres vieron películas dramáticas y nos damos cuenta que fueron 6. Entonces subimos la barrita hasta el 6. Ahora miramos la madre que miró películas cómicas, entonces las madres, bueno, son 4 madres que vieron películas cómicas. Entonces, hay dos tipos de hacer el diagrama de barras. Entonces, relacionando por, como les acabé de decir, relacionando por el tipo, digamos, de variable de integrante de la familia, que voy a alzar la columna para esta variable madre, voy a alzar la columna de aventura, de dramática y de cómica.
Para el padre, lo mismo, aventura, dramática y cómica. Para los niños, aventura, dramática y cómica, ¿sí? Entonces, esta tabla me está relacionando que es la variable integrante de la familia con respecto al tipo de película que vieron. Otra forma de realizarla, de realizar ese diagrama de barras que es mucho más, digamos, resumido y es mucho mejor, digamos que quien quiera elaborar este diagrama o quien quiera elaborar esto está en el, digamos, en su libre decisión. Pueden adoptar cualquiera de las dos. La otra forma del diagrama es igual. El diagrama va a ser con respecto al integrante de la familia. Fíjense que acá tengo igual madre, padre y niños. Pero ¿qué sucede? Entonces vamos ahora a revisar y vamos a mirar que igual voy a trabajar los mismos 3 colores que se trabajaron acá arriba, ¿cierto? Para aventuras, dramática y cómica. Pero entonces solamente voy a hacer una barra para el integrante que es madre. Entonces en este caso yo voy como ir haciendo la acumulada de ese, digamos que, de esa frecuencia, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que para madre, ¿cuántas madres vieron películas de aventura? 2. En la misma barra, sigo subiendo. ¿Cuántas madres vieron dramática? Pero a partir del 2 voy a empezar a contar 6. 2, 4 y 6, o sea, llegamos hasta el 8. Y a partir de ahí empiezo a contar las cómicas, que fueron 4, o sea, 2 y 4. En total, la barra llega hasta el 12. Pero si ustedes se dan cuenta en su cuaderno, en la tabla, nosotros tenemos en la tabla marginal que el total para las madres que ven todo tipo de películas es 12. Entonces ahí digamos que este diagrama es mucho mejor y va mucho mejor relacionado con respecto a la tabla marginal. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, por favor, díganme, pónganme en una manito arriba, un dedito arriba y me dicen si sí estamos entendiendo. ¿Listo? Para yo revisar. ¿Se entendió cómo es el diagrama? ¿Listo? Quienes faltan, dedito arriba. Los que no tienen dedito arriba quiere decir que no está bien, ¿cierto? ¿Que no entendieron? Bueno, entonces, voy a explicar. Primero voy a colocar acá, voy a colocar la tabla marginal que nosotros teníamos de tarea, porque hay personas que no me hicieron bien esta tablita, entonces, pues para que me quede, no les quede también dudas a ustedes, entonces vamos a realizar la tabla. Voy a ir acá colocando. Voy a colocar la tabla marginal que nosotros teníamos de tarea. ¿Qué me decía? Me hablaban sobre una junta administrativa local de una zona de la ciudad que había realizado un estudio de los barrios periféricos para determinar las políticas sociales que se deben seguir en los siguientes años. Entonces, para ello, ellos contaban con un estrato que era estrato bajo, medio y alto, y teníamos que revisar si tenían servicios o si no tenían servicios. ¿Listo? Entonces, la tabla marginal, como yo les había dicho, la tabla marginal iba con, bueno, primero iba la tabla de contingencia, ¿cierto? Por favor, los que me están rayando la pantalla, no me rayen pantalla. Entonces, primero, iba acá, por acá iba el servicio. Yo lo coloqué así, ustedes también lo podían colocar de forma contraria. Servicio, que era el servicio si tenían servicio o si no tenían servicio. ¿Listo? Si no tenían servicio. Bueno, y por otro lado iba el estrato. En el estrato nosotros teníamos 3 estratos, ¿cierto? Entonces teníamos el estrato bajo con B, el estrato medio y el estrato alto. ¿Listo? Entonces, por favor, corrijan la tabla si ustedes están revisando en su cuaderno. Corrijan, por favor, la tabla. ¿Listo? Entonces, bueno, las personas que tenían estrato bajo y sí tenían servicios, eran 8 personas. ¿Listo? Quienes tenían estrato bajo y no tenían servicios eran 6. Quien tenía... ¿No le tocaste algo? Damos sonido.
audífonos. Estrato medio y si tenían servicios era 19. ¿Listo? 19. Estrato medio y no tenían servicios era 1. Estrato alto y si tenían servicios eran 3. Y estrato alto y no tenían servicios, perdón, acá eran 13 y acá era 1. Listo, ahora sí. En total, nosotros acá nos damos cuenta que la suma de esto nos tiene que dar 30 y la suma de esto nos tiene que dar 20. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Solamente encontrar el total de servicio, porque recuerden que yo les había dicho que era con respecto, primero la tabla de contingencia es esta que nosotros tenemos, listo, pero cuando nosotros íbamos a hacer la siguiente tabla, que era para según la variable servicio, teníamos que coger y encontrar el porcentaje, pero como yo les había dicho que era con respecto al servicio, teníamos que coger 8 y lo dividíamos entre lo que nos diera la columna, o sea, entre 30, ¿cierto? 8 y lo dividíamos entre 30. Por ejemplo, el 19 lo dividíamos también entre 30. El 3 también lo dividíamos entre 30. Pero el 6 lo dividíamos entre 20, el 13 entre 20 y el 1 entre 20. ¿Listo? Entonces, de esa forma era que nosotros hacíamos la tabla marginal. Listo. Entonces, con respecto a esta tabla marginal es que nosotros vamos a trabajar el diagrama de barras. ¿Listo? Entonces, espero un momentico para que por favor corrijan esa tabla o tómenle una foto y ustedes ya saben qué es lo que deben hacer para hacer la corrección, los chicos que tuvieron mal esa tabla. ¿Listo? Entonces, Profe, por yo le favor una foto. pero igual me dio. Señora. Profe, yo le pero igual me dio. No, mi amor, no importa, porque acuérdate que el servicio podía ir aquí en las filas, no importa, pero lo importante es que hayan dividido entre 30 y las otras entre 20. ¿Listo? Y además, ustedes se dan cuenta que son 50 datos en total, son 50 datos. Alguien me colocó 49 datos. No, porque ustedes tienen que contar todos sus datos y verificar que sí estén completos para pasarlos a la tabla. Entonces, por favor, verifiquen eso. ¿Listo? Me parece falta de respeto a los niños que están rayando la pantalla, por favor. Entonces, continuamos. Entonces, ya aquí, ya me imagino que todos le habrán tomado alguna fotico y eso para que puedan corregir los que tenían mal. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer el diagrama, ¿listo? Entonces, ese diagrama de barras va a ir con respecto a esta tarea que nosotros teníamos, ¿listo? Esto debe aparecer en el cuaderno, sus dos diagramas de barras para las dos gráficas de las dos tablas que teníamos anteriormente. Bueno, el que me está rayando la pantalla, por favor, bórreme eso y si no yo me salgo de la videollamada y yo no les explico cómo se debe hacer. Bueno, si no lo borran, entonces chicos, nos vemos. Porque me parece una falta de respeto a los estudiantes que estén rayando la pantalla. O sea, ustedes deben saber que tienen que respetar en el momento que el docente está explicando. Entonces, voy acá a elaborar. Entonces, como nosotros teníamos el diagrama de barras, el diagrama de barras lo vamos a realizar con respecto al servicio. En este caso, hago mi diagrama de barras en donde vamos a mirar que es con respecto al servicio, o sea, aquí le voy a colocar el sí y el no. ¿Listo? Vamos a hacer en la misma, digamos que en la misma barra, vamos a colocar toda la información, como lo vimos la última vez. Entonces, primero nosotros tenemos que, bueno, vamos a colocar un color, vamos a colocar el amarillo, vamos a colocar para el estrato bajo, vamos a colocar el azul para el estrato medio
Y vamos a colocar el rosadito para el estrato alto. ¿Listo? Entonces ustedes colocan sus 3 colores. Entonces, vamos con el color amarillo. Entonces, en el color amarillo nosotros miramos que para el estrato bajo son 8 personas. Entonces, entramos acá y miramos y seleccionamos 8. Claro está que pues acá tenemos que ir mirando. Y por acá, digamos que queda el 8. ¿Listo? Yo voy contando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Listo. Ahora vamos con el color azul. Con el color azul vamos al estrato medio, pero como nos dicen que son 19, entonces a partir del 8 nosotros vamos a contar los 19. ¿Listo? Entonces, a partir del 8 más 19 llegamos al 27. Entonces, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Llegamos más o menos por acá. ¿Cierto? Listo. Y continuamos con el rosadito. El rosadito me dice que debo subir, a partir de esta información subo 3 más. Entonces acá más o menos sería el dato. Subo 3 más, pero tengo que darme cuenta que el número al que llegué aquí es el número 30. ¿Listo? El número 30. Listo. Y ahí yo ya tengo mis barras. Ya ustedes si quieren pintarla, la pueden pintar o pueden colocar el color que quieran. Ahora vamos con el no. O sea, no tienen servicio los de estrato bajo. ¿Cuántos son? Son 6. Entonces miramos que es por acá. Listo. Seguimos con el de azul, que son 13. Entonces, llegamos hasta 19. Más o menos por acá. ¿Listo? Y por último, el rosado, que es 1. Entonces, como es 1, es muy pequeñito. Entonces, le vamos a colocar acá. Listo. Si ustedes lo quieren pintar, le ponen su color. Listo. Entonces, de tal forma que acá, esta línea, me diga que es acá los 20. ¿Listo? Y esta línea acá me deben decir que es los 30. ¿Listo? Entonces, eso, o sea, Profe, aquí, si no puede ser de otra manera. sí, claro. La otra manera ya saben cómo la podemos elaborar. Pero lo que les digo, esta forma es mucho más sencilla porque vamos acumulando el valor. Por ejemplo, hasta acá vamos acumulando, seguimos acumulando hasta llegar a la cantidad total. Entonces, me parece mucho mejor esta forma que si los estudiantes la quieren hacer. Entonces, por ejemplo, voy a borrar acá y vamos a hacerla de la otra forma. Entonces voy a tratar de explicarla rápidamente porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que sí y yo digo que no, es el servicio porque acuérdense que es con respecto al servicio. Entonces voy a dejar aquí la columna del estrato, igual debe ser por colores. Entonces, el estrato bajo, el estrato medio, supongamos, y el estrato alto. Supongamos que deben hacer esas 3 columnas. Lo mismo para el no, entonces deben ser las 3 columnas. Puede ser más alta o puede ser más baja, pero de esta forma también digamos, se puede hacer también de esta forma. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Entonces vamos a revisar que ustedes en la plataforma tienen que, acá en esto dice que la evaluación bimestral consta de cada uno debe crear una tabla de contingencia y una tabla marginal, pero esa puede ser en la misma tabla. Recuerden que la tabla marginal y la de contingencia y la marginal pueden ser en una sola tabla. Inventan los datos como ustedes lo quieran, de la cantidad que ustedes quieran. Y luego me le hacen un diagrama y me le hacen un diagrama de barras respecto a la variable que usted también quiera colocarle. ¿Listo? Entonces, esa es la bimestral. Hay plazo para el día de mañana a medianoche enviar esa tareita, que esa es la nota que yo voy a colocar como la bimestral. ¿Listo? Inventar una tabla marginal y una tabla de contingencia y marginal, ¿listo? Con su diagrama. O sea, solamente es una tabla y un diagrama. ¿Listo? Y por favor, en el cuaderno debe aparecer el título, diagrama de barras para 2 variables cualitativas y sus 2 imágenes de diagramas de barras para las 2 tablas anteriores que nosotros teníamos
en el cuaderno. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí se entendió lo que se va a hacer? Sí. ¿Preguntas? Tenemos No. 5 minutos para que, por favor, no sé, si tienen preguntas, dudas, me digan. Profe, una pregunta, y para hacer, o sea, la otra tabla, ¿lo hacemos con el porcentaje que nos da? ¿La que ustedes se van a inventar? No, o sea, la otra, pues la que dividimos entre el total. O sea, la que hicimos la vez pasada. Pues sí, La pero, o del sea, servicio. la misma, pero la que dividimos en el total. ¿Eso cómo lo hacemos? ¿Con el porcentaje? No te entiendo, la pregunta no es clara. O sea, o sea, tocaba hacer dos tablas, ¿no? En la tarea. Ajá. Pero es que Y- mira, en la tarea tocaba hacer una tabla que era la tabla de contingencia. Esa no iba dividida entre nada, solamente era la tabla de contingencia, normal. ¿Listo? Ujú. Y la segunda tabla iba con respecto al servicio. Por eso vuelvo y repito, ustedes no tenían que dividir entre 50 para los que hicieron eso, tenían que dividir, era entre filas o entre columnas según la variable donde la tuvieran. Sí, O sea, yo que la dividí así, profe, pero la una pregunta es, entre 30 y la otra entre 20. sí, yo sé, pero la pregunta es para hacer el diagrama de eso, ¿con el porcentaje o cómo? No, con No la sé, Con el número. con la de contingencia. O sea, solamente Profe, una pregunta. solamente con la frecuencia. Claro está que si Profe. ustedes quisieran con el porcentaje, también se puede. Pero pues digamos que eso sería un poco más complicarse, entonces yo no les estoy pidiendo que sea con... O sea, es necesario hacer el diagrama de una. El diagrama de una. No, pero es que el diagrama es una para la tabla de los padres, madres y niños, y la otra es la de la tabla de la tarea anterior. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben tener en su Profe, cuaderno. una Profe. pregunta. Es que no, varios tienen el micrófono activado y se escucha ruido de fondo y no puedo entenderles a todos. Entonces, por favor, uno deshabilite. Profe, Dígame. digamos, para hacer las conclusiones, ahí sí utilizamos la de la marginal, ¿cierto? Para las conclusiones, Ujú. sí, la conclusión la pueden sacar de la tabla de contingencia o la tabla marginal, como la quieran. O sea, O sea, no importa. no importa. Lo importante es que me hagan una conclusión. ¿Listo? Eso es para la bimestral. Entonces, por favor, chicos, pues cualquier duda o algo, pues por eso les digo que tienen el tiempo para que me pregunten en estos momentos. ¿Listo? No sé si hasta ahí se entendió. ¿Sí? Por favor, me dicen si sí se entendió. Profe, una pregunta. Profe, todavía no se ve lo de la imagen. Por eso yo dije que ahorita yo la arreglo. Si no, ustedes ya saben cómo deben hacer su trabajo. ¿Listo? Pero yo cuando yo Profe, tenemos que salga la poner videollamada, entonces trato de arreglarla. ¿Listo? Cuéntame. Profe, tenemos que poner conclusiones, ¿no? Sí, ahí dice específicamente lo que tienen que Ah, hacer. ok, ok. Profe, Lean en la ¿cuántas plataforma. conclusiones son? Ahí dice cuántas deben escribir. Si dice una o si dice dos, ustedes ahí leen en la plataforma. ¿Listo, chicos? Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo? Hasta el día de mañana a medianoche.